Hola, este es un podcast de la Iglesia Evangélica Revive. Bueno, tenemos hoy la historia de un personaje, que algunos a veces digo persona porque no es un personaje, como si decir personaje fuese una persona no real. Tú vas a la Real Academia y te encuentras que un personaje es una persona real, ¿eh? Así que yo digo personaje, cada uno puede decir lo que quiera, pero sabemos que la vida de Bernabé fue una vida, como vamos a ver en esta mañana, por lo menos resumido, una vida muy llena del Señor y muy llena de hablar a las demás personas de Dios. ¿Por qué le titulé así, Un cacho de pan? Para algunos diréis, ese título no me gusta. Bueno, a mí sí. Todos sabéis, tal vez en algunos países que nos estáis viendo, no sabéis qué significa esta expresión. Un cacho de pan significa una persona amable, bondadosa, cariñosa, un cacho de pan, es decir, un trozo de pan. Es por eso que le llamo así. De hecho, el título iba a ser, no peor, pero todavía más fuerte, iba a ser Pepe, un cacho de pan. ¿Por qué? Porque se llamaba José. Bernabé se llamaba José, pero para que la gente por lo menos sepa de qué vamos a hablar, pues le pusimos Bernabé. Y vamos a comenzar así en esta mañana. Voy a pedir que me pongan aquí una fotografía, por favor. Que diréis, ¿pero qué es eso? Bueno, hace unos meses en un municipio de Guatemala llamado Zumpango, un actor estaba representando la vida de Jesús en el Vía Crucis de Semana Santa. Y cuando aquellos soldados le estaban dando de latigazos, y realmente se lo estaban dando, un perro callejero saltó sobre los soldados defendiendo a este hombre. Y luego se acercó al hombre a lamer sus heridas y a mostrarle cariño. No lloro porque estoy en público, pero esto solo lo podemos entender los que tenemos un perro en casa y que lo tratamos como uno más de la familia. Es increíble, es increíble. Es decir, el perro lógicamente no sabía que eso era un teatro, aunque realmente sí le estaban azotando a este hombre, pero qué expresión de compasión. Qué expresión de compasión. Ahora, si un perro es capaz de mostrar consuelo, de mostrar compasión de esta forma, ¿cuánto más nosotros? Y hoy vamos a hablar de una persona que era un dechado de bondad y que se llamaba Bernabé. No se predica mucho sobre Bernabé, ¿verdad? De hecho, estuve buscando diccionarios bíblicos, cosas que hablasen de Bernabé, y no creas que hay mucha información. Hasta algunos dicen que fue el escritor de Hebreos, otros dicen que no, pero era una persona muy preparada, una persona judía. Y, sin embargo, aunque no se habla mucho de él, Bernabé fue tan importante como misionero como el apóstol Pablo. De hecho, también fue un apóstol, reconocido como apóstol, más allá de los 12. Por eso que estamos frente a un hombre, frente a un personaje, frente a una persona muy, muy importante, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo era Bernabé, porque tenemos que aprender cosas sobre él en esta mañana para aplicarlo también a nuestras vidas. En primer lugar, Bernabé era un hombre que consolaba. Vamos a leer Hechos 4:36. Prácticamente todas las citas que encuentras de Bernabé la encuentras en el libro de los Hechos, aunque luego hay 3 citas más en Gálatas, etc. Pero prácticamente su vida está en el libro de los Hechos. Y en Hechos 4:36 dice así: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Así que aquí nos encontramos con un hombre al que apodaban, este hombre es el hijo de la consolación. ¿Sabes cuántos apodos hay por ahí adelante? Yo vengo de un pueblo allá en Cela, en Bueu, que a la gente se la conocía por los apodos, y hay apodos que no se pueden ni decir, porque son feos, ¿no? Pero la gente se la conoce por eso. Y en un pueblo aquí también se conocía a este hombre como el hijo de la consolación, es decir, una persona que
era todo cariño, todo bondad, todo amabilidad. ¿Conoces a personas así? Sí, las hay. ¿Sabes una cosa interesante? Aquí en griego, cuando dice hijo de consolación, dice huios paráclesis, porque consolación es paráclesis. Pero cuando Jesús está hablando en Juan capítulo 11 y dice, yo rogaré al Padre y enviará a otro que va a consolaros, esa palabra, consuelo, consolador, es la palabra parácletos o paráclito. De hecho, si vas, por ejemplo, a la versión textual de la Biblia, a la Biblia textual, te vas a encontrar con que ni siquiera dice Espíritu Santo, consolador, ayudador, abogado, dice paráclito, porque es una palabra que es muy difícil de explicar. Significa el abogado, el defensor, el intercesor, el que exhorta, el que anima, el que está llamado al lado de nosotros para ayudarnos. Y solo cambian 2 letras entre la palabra designada para el Espíritu Santo y para Bernabé. ¿Te das cuenta cómo era este hombre? Era un hombre que era todo consuelo. ¿Te acuerdas, por ejemplo, cómo les apodaron a los hermanos Jacobo y Juan? Boanerges. ¿Por qué? Porque eran cariñosos como Bernabé, ¿verdad? No, ¿qué eran? Los hijos del trueno. Lee las historias de ellos ahí. Van con Jesús y entonces no quieren creer en el Evangelio y le rechazan y entonces le dicen, Jesús, ¿por qué no haces que baje fuego del cielo y los destruyas a todos, hombre? Y Jesús les dice, vosotros no entendéis con qué espíritu vine yo aquí a la tierra. ¿Sabes? Y entonces tiene que enseñarles. Ellos eran unos brutiños, como decimos aquí en Galicia. Pero Bernabé era tal vez uno de esos 70 discípulos o 72 que Jesús envió para predicar el Evangelio. Y era un hombre completamente bondadoso. Era un isleño de Chipre. Y generalmente a las personas que son de una isla no se los conoce precisamente por ser personas cariñosas. Yo me acuerdo cuando era niño, estudiaba allí en Cela y luego en Bueu, y las personas de la isla de Ons, o decimos, son os da illa, mima, cuidado, porque si alguien te decía, yo soy de la illa, ya había que tener cuidado porque podías recibir un... ¿sí? También hay personas de la isla de Ons que son buenísimas, no estoy diciendo, estoy simplemente recordando que a veces las personas que viven en un lugar un poquito más aislado son personas más trabajadoras, más rudas en su trabajo y tienen menos costumbre de estar tratando con las personas, ¿no? Es como aquel que... Hay personas que dicen, yo me levanto todas las mañanas súper simpático, pero luego me voy encontrando con gente. Es así. Entonces aquí encontramos a un hombre que era de una isla y sin embargo era súper cariñoso. También Juan Marcos, que me parece que no está aquí hoy, no lo he visto todavía, supongo que dirá lo mismo, que Ruth es una excepción. No importa de dónde seamos, lo que importa es la obra que Dios hace en nuestro corazón cuando creemos. Por eso Bernabé era todo consolación. Y la pregunta para mí en esta mañana es, ¿cómo soy yo? Porque si me justifico por es que yo soy así, es que tengo este carácter, es que tengo este temperamento, tenemos excusa o podemos explicar cómo somos por nuestro temperamento, pero no podemos excusarnos por nuestro temperamento. Entonces entendemos cómo uno es y cómo eres tú y cómo soy yo, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo, que es capaz de potenciar nuestros talentos y suavizar nuestras debilidades. Entonces el llamado es a pensar que yo debo ser también como Bernabé, una persona que es todo consuelo, todo ánimo, todo cariño, un hombre que consolaba. Pero si vas al versículo siguiente, a capítulo 4 de Hechos, versículo 37, también te encuentras que era un hombre generoso. Dice ahí el versículo 37, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles.
¿Te acuerdas que se habían convertido 3.000 personas con la predicación de Pedro? Tú imagínate que se convierten aquí en Cangas 3.000 personas. Primero, tenemos que cerrar esto. Bueno, no cerrarlo sin antes tener otro lugar. Pero ¿cuántas reuniones tendríamos que hacer aquí los domingos? Necesitaríamos una nave. Claro, decimos, no, pero eso no va a pasar. Ay, y entonces nos falta la fe. ¿Por qué pudo pasar allí y no puede pasar hoy? Bueno, porque en aquel momento eran señales y prodigios que Dios traía para que la gente viese que aquellos apóstoles eran los... Pero también puede pasar hoy. Si todos los que estáis aquí, y yo el primero, fuésemos un hombre o una mujer como Bernabé, como vamos a ver después, llenos del Espíritu, buenos y hombres de fe y mujeres de fe, yo creo que más personas tal vez se reunirían con nosotros. No podemos ponerle límites a Dios. Así que Bernabé vendió un terreno propio y donó el dinero a la iglesia, porque había muchas necesidades, mucha gente nueva, mucha gente para enseñar, muchos niños y familias que necesitaban aulas. ¿Sabes que a nosotros nos está pasando lo mismo? Te quiero lanzar un desafío de fe en esta mañana. En los 2 últimos años venimos orando y pidiendo la dirección de Dios para que nos muestre un lugar donde reunirnos. Porque aquí, como estuvimos el otro día, los bautismos, esto estaba abarrotado. 20 personas estaban de pie. Los niños en las aulas están bastante apretados. Estamos aquí porque no tenemos otro lugar, pero el desafío es, necesitamos otro lugar. ¿Hay entre nosotros algún Bernabé que sea capaz de vender un terreno y donarlo a la iglesia? O entre los que nos estáis viendo a través de las redes. No estamos pidiendo dinero. De hecho, esto es algo que lo estoy diciendo y ni siquiera dije a los ancianos que iba a decir. Es al pensar en la vida de Bernabé, porque necesitamos un lugar. Y puede haber personas que digan, pues sí, yo siento del Espíritu de Dios que tengo que donar esto para la iglesia. Para mis hijos, para mis nietos, para más personas que durante estos años se van a ir convirtiendo. Necesitamos un lugar. Dios nos va a decir el momento, nos va a proveer los recursos en ese momento, pero yo ya te lanzo ese desafío de fe. Estate orando por eso, porque para todas esas cosas necesitamos dinero. ¿Te bendicen las predicaciones de Revive? ¿La alabanza de Revive, los ministerios de Revive? Bendice tú también a Revive. Un día hospedé a un misionero en mi casa. Y cuando se fue, o antes de irse, me dio una ofrenda generosa. Y yo le dije, ¿cómo me das esto? Es mucho. Y me dijo así, mira Abraham, el dinero va y viene. Hoy lo tienes tú y mañana lo tengo yo. Y me hizo pensar eso. Yo a veces ofrendo y otro ofrenda para mí, pero el dinero ahora está aquí y ahora está allí. Y al final, ¿de quién es el dinero? ¿De quiénes son los recursos? Son de Dios. Y a veces decimos, necesitamos recursos, pero los recursos los tenemos en nuestros bolsillos. Lo que tenemos es que ser generosos para Dios. Tranquilos, ya no hablo más de la ofrenda. Pero es por lo que estamos viendo de Bernabé como un hombre generoso. Generoso. Y más personas lo hicieron también, si leéis ahí Hechos capítulo 4, muchas personas donaban sus terrenos para las cosas de Dios. Hasta había algunos, como Ananías y Safira, que también lo hicieron, pero aparentando. ¿Y sabéis qué pasó con ellos? ¡Pum! Cayeron fulminados por el poder de Dios. Simplemente por aparentar. Una historia para leer.
También encontramos en Bernabé un hombre valiente. Vamos a leer capítulo 9 ahora, versículos 26 y 27. Está hablando de Pablo ahí y dice: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Tenemos aquí un hombre realmente valiente. Sabéis cómo era Saulo, ¿verdad? Que estaba arrastrando a hombres y a mujeres y los metía en la cárcel y tal vez los torturaba para que negasen a Cristo, etcétera, etcétera. Era un perseguidor de la Iglesia de Cristo. Pero resulta que Pablo se convierte. Y claro, nadie le cree. Si en la Segunda Guerra Mundial, imagínate, Hitler se hubiera convertido y esto hubiera llegado a oídos de algún judío, ¿quién de ellos se atrevería a ir para traerlo a la iglesia? Tú imagínate que eres un creyente en Corea del Norte hoy y te llega la noticia de que Kim Jong-un se convirtió a Cristo y está buscando una iglesia para reunirse. Dirías, esto no me huele bien. Seguro que quiere saber dónde estamos para... Pero, ¿sabes qué haría Bernabé? Bernabé diría, hay que arriesgarse. Un hombre valiente. Y fue y conoció a Pablo y estuvo con él y le escuchó. Y cuando Dios confirma todo eso, él lo trae a la iglesia. Estarían todos temblando. Está Saulo entre nosotros, cuidado. Pero Dios, si hay alguien capaz de transformar un corazón como religioso y perseguidor como el del apóstol Pablo, es Dios. Piensa en una persona que dices, esa persona es imposible que se convierta. Claro que es imposible que se convierta, pero no es imposible que sea convertida por el poder del Espíritu Santo, porque es Dios el que transforma el corazón. Este hombre, Pablo, un religioso empedernido, cegado en su afán de castigar a los cristianos. Y todo en nombre de Dios. Pero tiene un encuentro con Cristo y su vida cambia. Queridos hermanos, la religión mata. Pero Jesús da vida. ¿Soy un religioso legalista o soy un cristiano lleno de gracia, como Bernabé? Son cosas que tengo que pensar. ¿Soy valiente para hablarle a otras personas de Jesús? Pero también nos encontramos con otra característica de Bernabé, y es que era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y para esto nos vamos a ir ahora a Hechos capítulo 11, versículos 22 a 24. 11, 22 a 24. Dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Dice ahí que una gran multitud se convirtió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando hay hombres y mujeres buenos, llenos del Espíritu Santo y de fe, Dios los usa. Lo que necesita nuestra sociedad, queridos hermanos, es no personas religiosas, sino personas que viven a Cristo en su vida, que esto los hace buenos, bondadosos, llenos del Espíritu, llenos de fe.
Personas que cuando sufren, que cuando tienen dolor, que cuando tienen enfermedades o han perdido seres queridos, aunque lloran, hay una sonrisa de gozo en sus rostros. Y la gente se pregunta, ¿qué tiene esta gente que yo no tengo? El Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios en nuestras vidas nos hace templos del Espíritu. ¿Nunca te ha pasado de estar con una persona no creyente? La has escuchado, a veces con algún problema o lo que sea, y luego te dice, ay, hasta se me han pasado las ganas de fumar mientras estaba contigo. Ay, que necesitaba estas palabras. Y a lo mejor no le dijiste nada, porque necesitaba estar frente al templo del Espíritu Santo. A veces no nos damos cuenta, tú y yo somos templos vivientes. Dentro habita el Espíritu de Dios. Y cuando estamos frente a la gente, si estamos llenos del Espíritu, eso se nota, queridos hermanos. Y es una maravilla, porque así la gloria es para Dios, no es para nosotros. ¿Sabes qué era Bernabé también? Un hombre instruido. No sabemos si escribió Hebreos o no. Ahora, Hebreos es una epístola, una carta espectacular. Tuvo que ser un hombre o una mujer que conocían perfectamente todo el Antiguo Testamento, todas las leyes levíticas de memoria, vamos. Tal vez fue Bernabé, no lo sabemos. Pero mira lo que dice ahora en Hechos capítulo 13 y versículo 1. Sabéis que debido a toda aquella persecución que había venido con la muerte de Esteban, etcétera, etcétera, entonces digamos que la iglesia tiene que huir y se va dispersando y entonces se tiene que ir más o menos a 500 kilómetros hacia el norte, desde Jerusalén hasta Antioquía. Y entonces se reúnen allí a 500 kilómetros de Jerusalén. Y dice Hechos 13:1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y habla de 5 de ellos: Bernabé, Simón, el que se llama Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Así que entre los profetas y maestros de la iglesia estaba Bernabé. Y sabes que un maestro de la Escritura, un apóstol de Dios, una persona que está enseñando a la congregación, tiene que ser una persona instruida. Primero, porque conoció a Cristo personalmente. Segundo, porque su vida a lo largo de los años va conociendo a Cristo y su vida va respaldando lo que dice. Pero tiene que ser una persona preparada. Aún hay creyentes en el día de hoy que piensan que no hay por qué estudiar las Escrituras, porque el Espíritu de Dios ya te dice todo. No. Necesitamos preparación. El Espíritu de Dios no obra en una mente vacía. Olvídalo. No hay tal cosa como, tengo que predicar. ¿De qué vas a hablar? No lo sé, ya el Espíritu me guiará en ese momento. Olvídate, no te subo al púlpito, ¿eh? Si soy yo. El Espíritu Santo es el que obra. El Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo obra a través de la palabra. Pero si tú no te preparas, si tú no sabes lo que vas a decir, si tú no estudias la palabra de Dios durante horas y horas y horas, no prediques. Servir al Señor no es un asunto de talento, es un asunto de llamado. Pero eso no significa que no tengamos que prepararnos. Hay personas que tienen mucho talento, pero no tienen un corazón de líder para servir a los demás. Hace muchos años en una revista cristiana leía esta frase de Marcos Vidal: Dios no escoge a los capacitados. Dios capacita a los que escoge.
pero a veces también escoge a los capacitados, como era el apóstol Pablo. Una persona que podríamos decir que tenía no sé cuántos doctorados, y Dios los usó para poder predicarle a gente que ninguna otra persona podría haber predicado, por su preparación académica. La preparación y la instrucción son importantes. Mira, yo llevo muchos años predicando y creo recordar solo una o dos veces donde Dios, un rato antes de predicar, me dijo: habla de otra cosa, no hables del tema que habías preparado. Y lo que yo recordaba de memoria lo prediqué y fue una bendición. Y las personas luego vinieron y dijeron: hoy predicaste algo que necesitábamos en esta iglesia. Y era en otros lugares, en otra iglesia de España. Pero solo una o dos veces, de cientos y cientos de predicaciones. Entonces no es que el Espíritu Santo te guía, pero también te va guiando y hablando para lo que tú tienes que preparar previamente. Entonces es muy importante la preparación. Un equilibrio entre la guía del Espíritu Santo y el estudio del texto escogido. Mira, yo últimamente, hace años cuando predicaba, solamente estudiaba el texto bíblico, en el sentido de lo espiritual. La historia nunca me gustó, pero desde hace unos años para aquí me estoy empapando de todo lo que encuentro de historia, porque me he dado cuenta al leer que si no conoces la historia de Sumeria, la historia de Babilonia, qué pasó con todos estos reinos, de dónde nace la escritura, todas esas cosas te enseñan a entender mejor la palabra de Dios. Y cuanto más estudias todas estas cosas, a veces documentales, libros que no son cristianos, que te explican cosas en el medio ambiente en el que vivió el pueblo de Dios. No podemos entender la Biblia si no entendemos el contexto cultural. Por eso que no es solo estudiar la Biblia, es todo lo que engloba. Y es mucho. Por eso, queridos hermanos, debemos ser personas instruidas. Bueno, también Bernabé fue un hombre escogido, porque dice ahí, capítulo 13 y versículo 2, fíjate lo que dice 13:2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Iban a ir al primer viaje misionero y es el Espíritu Santo el que los escoge y es la Iglesia el que los reconoce. Es el Espíritu Santo el que escoge a los líderes y es tarea de la Iglesia reconocer ese llamado. Ves que Bernabé fue una persona escogida por el Espíritu Santo. Yo no sé cómo habló el Espíritu Santo aquí. Ojalá hoy hablase de la misma forma, ¿no? Señor, necesitamos más ancianos para la iglesia. Y entonces escuchas una voz que dice: escoge a este y a este. Gracias, Señor. Pues seguramente no obra así Dios, pero sí que te lo va mostrando. ¿Y sabes cómo te va mostrando el don que tiene cada persona? ¿Sabes cómo saber el don que tienes? Cuando muchas personas se te acercan y te empiezan a hablar de que tal vez tengas este don. Yo creo que tú tienes el don de pastor. Yo no. Viene otro y te dice: yo creo que tú tienes un don de pastor, o un don de enseñanza, o un don de misericordia, o un don de... Y tú a veces no lo ves, pero cuando mucha gente te lo dice, Dios te está diciendo eso. Y hay un reconocimiento de la iglesia. Por eso es el Espíritu Santo que llama. A veces, si tú sientes que Dios te está llamando a un ministerio especial, puede ser alguno en la iglesia o puede ser uno nuevo que no tenemos en la iglesia, y sientes de parte del Señor que Él te está llamando a eso, acércate y habla con los líderes de la iglesia, que tal vez no están viendo esa necesidad. Pero te quiero decir algo, no tengas falsa humildad.
Porque a veces una persona te dice, yo en esta función, imposible, yo ni sirvo para eso, ni tengo ese llamado, ni tengo ese don. Y luego otra persona ocupa su lugar y esa persona se enfada porque no lo pusieron a él o a ella. Y entonces uno dice, pero tú no me habías dicho que... Falsa humildad. No, por favor. Importante. Yo puedo pensar que tengo un don o que me gustaría ejercer cierta función. Pero si la Iglesia no lo ve o no lo reconoce, es que no tengo ese don o que no es el momento de ejercerlo. Mira, a mí me pasó esto anteayer. El viernes me llegó una noticia de unos misioneros que necesitan ayuda. Y yo dije, qué bien me viene esta noticia para el mensaje que voy a dar. Porque justamente voy a hablar de la compasión, de que tenemos que estar pendientes de otros, de tener tal. Pero hablándolo con los ancianos de la Iglesia me dicen, no es el momento de decir nada de ese tema. Y yo dije, bueno, ok. Pero yo estaba seguro. Imagínate que digo, no. Yo estoy preparando el mensaje, yo estoy más espiritual que vosotros y Dios me dio esto. Tengo que decirlo porque me va perfecto con el mensaje. ¿Te imaginas? Pues no es el momento todavía. Ya se dirá esa noticia. Y a veces Dios te habla a través de los demás. Aunque tú puedas estar completamente seguro de algo, tiene que haber una unidad ahí. Y cuando Dios quiere hacer algo, te lo va a confirmar a ti, se lo va a confirmar a tu esposa, se lo va a confirmar a la familia, depende de lo que sea, ¿no? A la iglesia, etcétera, etcétera. Y eso es lo bonito, cuando ves que Dios está obrando en todo. Un hombre de convicciones. Hechos 15, versículo 1 y 2. Hay tantas características de Bernabé que no sé si nos dará el tiempo en esta tarde, en esta mañana. Hechos 15, 1 y 2 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Cuando hay crecimiento externo, llegan los problemas intestinos. ¿Vale? Sí, se dice así, problemas internos. Había judíos que decían, hay que circuncidar a los hombres que se convierten. Y esta gente estaba asustada, los pobres. Entonces tienen que hacer un concilio y reunirse los más importantes y los apóstoles, los ancianos. Al final decidieron que no había que circuncidarse, sino cumplir 3 o 4 cosas que tenían que ver con la santidad y la moralidad de la vida cristiana. Pero esta gente estaba asustada. De hecho, lo puedes leer en el versículo 31. Muchos hombres suspiraron de alivio cuando le dijeron, tranquilos, no hay que circuncidarse. Ahora, yo te pregunto, si la circuncisión fuese un requisito para hacerse cristiano, ¿estarías dispuesto como hombre hoy? Si tal vez no estás entendiendo qué es eso, ahora no es el momento de explicarlo. Buscas un diccionario o buscas tal y buscas lo que es circuncisión, ¿sí? Pero a veces vivimos una vida tan cómoda que parece que servir a Dios es todo algodones. Y cuando Dios exige algo de nosotros, decimos, no, eso... Pero la vida cristiana a veces no es fácil. Para nosotros es fácil hoy. ¿Sabes lo maravilloso que es venir aquí el domingo por la mañana? Que no entra ni un policía, ni nadie aquí a ver lo que estamos haciendo, que nos dan toda la libertad para adorar a Dios. Tenemos que ser agradecidos por eso. Hay otros hermanos tuyos y míos en el mundo que están sufriendo por causa de ser cristianos. Personas que están muriendo, que están siendo torturadas,
que sus iglesias están siendo quemadas. No es fácil ser cristiano. Y aquí tal vez no vaya a ser siempre así. Tenemos que aprovechar estos momentos de libertad. Ahora, sé defender mis convicciones cuando llega el momento, porque aquí Bernabé lo encontramos con una discusión no pequeña, diciendo, ¿cómo que queréis que hay que circuncidarse? Eso era antes. Y ya encuentras, ¿no?, la vieja guardia de los judíos, que no, que porque el Antiguo Testamento, porque el Levítico, porque... y una discusión ahí. Pero bueno, tenemos que aprender también a defender nuestras convicciones, aún en asuntos en los que no tenemos por qué estar de acuerdo bíblicamente. Pero soy valiente para defender mi fe también cuando otros me preguntan. Bernabé también estuvo en peligro de muerte por predicar el Evangelio. Ahí en el versículo 26 lo puedes leer. Pero Bernabé también fue un hombre compasivo. Y esta es la última característica que vamos a ver. Un hombre compasivo. Hechos capítulo 15, versículos 36 al 40. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Bueno, aquí encontramos un hombre compasivo. ¿Por qué? Porque cuando fueron a ese primer viaje misionero, pasaron tantas calamidades, tantas cosas difíciles, tuvieron que enfrentarse a brujos, a gente con poderes espirituales. Pablo fue apedreado casi hasta la muerte. Y Juan Marcos, que era más joven y vio todo aquello, dijo, yo no puedo más, yo me vuelvo a casa, no soy capaz de enfrentar todo esto. Bueno, pues Pablo se la guardó y dijo, vete, pero conmigo no vuelves, ¿eh? Pero ¿cómo era Bernabé? Pablo, mira para mí, hombre, mira. Tienes que tener compasión. Tú no te das cuenta que es joven, que vino a ayudarnos, pero es muy difícil lo que estamos viviendo en la obra misionera. No es tan fácil. No, él nos dejó, conmigo no vuelve. Bueno, pues ahí Bernabé, claro, Juan Marcos era su sobrino. Puede que tuviese algo que ver o no, pero al final, fíjate que todos estos capítulos encontramos a Pablo y Bernabé, y Bernabé era el líder al principio, no era Pablo. Pero luego Pablo comienza a tomar la preponderancia. Y luego llega un momento que Bernabé y Pablo dicen, mira, si no nos podemos poner de acuerdo en esto, lo siento, pero yo tampoco te acompaño. Ah, bueno, pues yo me voy por un lado y tú por el otro. Es un poco triste. Pero a veces tenemos que aprender ciertas cosas también. Tú sabes que la mayor parte de los problemas y de las divisiones en las iglesias no tienen que ver con la doctrina, sino con los gustos personales, con las relaciones interpersonales, con la falta de afinidad, con la incompatibilidad de caracteres, con el choque de temperamentos. Es así. Pocas veces es, no, porque es que yo digo que la salvación es por fe y él me dice que es por obras. Ah, bueno, chao amigo. ¿Me entiendes? ¿Está claro? No, es que Jesús ya no va a volver en la segunda venida. Ah, no, pues yo creo que sí. Vale, lo siento, tú por allí y yo por aquí. Pero muchas veces es porque no me gusta cómo es, porque mira ese carácter, porque no me llamó, porque esto, porque lo otro, y empezamos a tener problemas entre nosotros, no por doctrina bíblica, sino porque somos humanos. Y como dice Pablo Martínez, no hay dos sin estrés. No hay dos sin estrés. Efesios 4, 2 y 3 dice,
con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Vale? Y dice que es el Espíritu Santo el que crea la unidad. No somos nosotros. La unidad ya la creó el Espíritu Santo. Nosotros lo que tenemos es que intentar seguir así, en la unidad del Espíritu. Y cuando ahí dice solícitos, significa literalmente haciendo el esfuerzo de permanecer unidos. Porque va a haber muchas cosas que nos van a separar. Y ahí es donde se va a demostrar el amor que nos tenemos como discípulos de Cristo. Entonces, soy demasiado exigente con otros creyentes, como era el apóstol Pablo. Si alguien no responde como quiero, corto mi relación con él. Tengo paciencia con los demás. Amo, perdono, animo. Eso es a lo que Dios me llama a través de la vida de Bernabé. ¿Soy como Bernabé, soy un cacho de pan o soy un Boanerges, un hijo del trueno? Es mi decisión. Tenemos nuestro carácter, tenemos nuestro temperamento, pero tenemos que estar llenos del Espíritu. Ahora, ¿sabes por qué Bernabé era un cacho de pan? Porque tuvo a Jesús, el Hijo de Dios, como un ejemplo en su vida. Y Jesús también fue un cacho de pan. Fue mucho más que eso, porque Juan 6:35 Jesús dice: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y Él es el pan que descendió del cielo para dar vida al mundo. Por eso que si estás en esta mañana escuchando este mensaje, o tal vez a través de las redes, Jesús es el alimento que necesitas para satisfacer el vacío espiritual que tienes en tu vida y que lo intentas llenar con otras cosas. Y termino con una ilustración. Un hombre chino que se había convertido al cristianismo explicó así la historia de su conversión. Dice: yo me había caído en un pozo profundo, lleno de barro, me estaba casi ahogando y estaba clamando: ayuda, ayuda. Entonces viene una persona llamada Confucio y desde arriba me dice: si hubieras leído mis obras y hubieras seguido mis mandatos, no habrías caído en ese pozo. Y se fue. Y yo seguí clamando allí mientras luchaba con el barro, y entonces vino Buda. Y Buda se acercó también y me dijo: no te preocupes, pon tu mente en blanco, no pienses en nada desagradable, intenta conectarte con el universo. Y se fue. Y yo seguí llamando: auxilio, auxilio. Y entonces llegó una persona que tenía las marcas del sufrimiento en su rostro. Bajó a donde yo estaba, me quitó fuera del pozo, me limpió el barro, me dio de comer y de beber. Y después de un rato me dijo: a partir de hoy ya no vas a tener que caer más en ese pozo, porque yo voy a caminar contigo. Y ese hombre se llamaba Jesús. Jesús es el único que puede transformar nuestras vidas. La religión no nos ayuda una persona que fue que murió por nosotros en la cruz. Oramos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por la vida de este hombre tan especial, Bernabé, un cacho de pan, un dechado de bondad, un hombre que tú usaste grandemente para encaminar y para formar al apóstol Pablo, aquel que sería un hombre tan especial también en tus manos, escribiendo gran parte del Nuevo Testamento, sufriendo por tu causa, predicando el Evangelio, transformando a tantas personas. Te pedimos que nos ayudes a ser como Bernabé, que podamos ser generosos, compasivos, amorosos, que nos acerquemos a otras personas para darles otra oportunidad,
que seamos llenos de gracia como Cristo lo fue. Y que en esta mañana también esté sobrando en cada corazón. Si hay personas escuchando esto aquí entre nosotros a través de las redes sociales que están probando cosas que no les llenan, que sepan que es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a este mundo para dar su vida por nosotros, que derramó su sangre en la cruz, el único que fue sepultado y que resucitó al tercer día, que venció a la muerte y que tiene esperanza para nosotros. Por eso, Señor, pedimos que tú obres en cada corazón y que las personas puedan entender este evangelio de tu palabra y ser salvos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar este podcast. Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a iglesiaevangelicarevive@gmail.com. Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube.